En el vídeo de hoy vamos a intentar resolver muchas dudas que tenéis sobre qué hacer con los pollitos recién nacidos. Qué hacer una vez que nuestros pollitos nacen en la incubadora y a partir de ahí todo lo que debemos hacer en cuanto a la criadora o a sacarlos al exterior poco a poco. No es algo matemático el que podamos decir que a partir del día tal se quita la luz o a partir del día cual podemos sacar los pollitos al exterior. Es algo muy complejo y que depende evidentemente muchísimo de la estación del año en la que nos encontremos y por consiguiente la temperatura exterior que tengamos en ese momento. Pero dicho todo esto, sí podemos hablar de ciertas cosas a tener en cuenta a la hora de quitar la luz de calor a los pollitos y evidentemente también a la hora de poder sacarlos al exterior intentando causar las mínimas bajas posibles. Por eso os recomendamos que estéis atentos a este vídeo porque aquí vamos a intentar darte algunas pautas a seguir para sacar los pollitos al exterior y cuándo hacerlo en las mejores condiciones sin la bombilla de calor. Cómo ir introduciéndolos a la vida normal poquito a poco. Hoy en este vídeo vamos a dar consejos de todo lo que debemos hacer para tener nuestros pollitos en condiciones una vez que los sacamos de la incubadora. Y por supuesto, cómo hacer la introducción al exterior poco a poco de estos pollitos. Cómo quitarles la fuente de calor. Cuándo sacarlos al exterior. Y al final del vídeo te diremos la forma de poner un dispositivo que te puede salvar toda la cantidad de pollitos que saques cuando se nos funda una de las bombillas, una de las fuentes de calor que tengamos puestas. Y también a la vez ahorrando mucha energía. Antes de nada comentaros que normalmente las bombillas que se utilizan para esto son bombillas de infrarrojo cuya calor penetra mucho más en el pollito y los mantiene mucho más calientes. Se puede utilizar también, por supuesto, la luz clara, la luz blanca, la luz que normalmente utilizamos para iluminación en nuestros hogares, las de filamento y también las que se usan o se usaban antes mucho más para fuente de calor en nuestras incubadoras. Lo que ocurre es que es una luz muy clara que puede llegar a molestar en la vista a los pollitos y por supuesto que para obtener calor tienen que ponerse mucho más pegado a la bombilla, mucho más cerca. Por eso no son recomendables para grandes cantidades de pollitos. Estas luces claras evidentemente nos pueden sacar de muchos apuros cuando se nos funda evidentemente la de infrarrojos que teníamos o si nos pilla de imprevisto, ya digo, nos pueden sacar de muchos apuros, pero tenemos que tener cuidado y ser conscientes del calor que generan estas bombillas, también dependiendo de la estación del año en el que nos encontremos. Por supuesto, si en el exterior tenemos mucho frío, estas bombillas para sacarle el máximo rendimiento lo pondremos lo más bajo posible, lo más pegado al suelo posible para que los pollitos incluso puedan tocarla, que no se quemarán, que ellos mismos estarán más cerca o más lejos de la fuente de calor según lo que necesiten. Está claro que las bombillas de infrarrojo, las lámparas de infrarrojo, hay que tenerlas más altas porque suelen ser más potentes y desprenden mucho más calor. Y ojo si la pones en sitios que sean muy pequeños, porque hay que darle la oportunidad al pollito de que se acerque o se retire dependiendo la temperatura que necesite. Si ponemos una bombilla de infrarrojo demasiado baja en un sitio muy pequeño, podemos matar a nuestros pollitos de calor. Fijaros en estas imágenes donde estas bombillas normales desprenden calor, pero ya digo, no tanto, y podemos ponerla lo suficientemente baja como para incluso lleguen a tocarla. Pero ojo,
con la infrarrojos no. En verano lo tendremos todo más fácil para ir adaptando poco a poco a nuestros pollitos al exterior. Los podremos dejar durante el día en las horas más calurosas sin la luz de calor, teniendo en cuenta que tenemos que estar muy pendientes a la noche, donde por lo menos aquí en nuestra zona las temperaturas suelen caer. Simplemente vigilar la temperatura nocturna. En verano no tenemos tal problema y prácticamente podremos tener los pollitos en el exterior casi desde el primer día. Un par de días con luz para que ellos se vayan poniendo fuertes y vayan viendo qué es lo que necesitan. Y ya digo, con temperaturas muy altas, por lo menos aquí, es cuestión de horas el poder sacarlos durante el día al sol. Si por contra estamos en invierno y las temperaturas son muy frías, pues evidentemente el proceso será más largo. A medida que vayan creciendo iremos bajando la temperatura, o si no disponemos de un termostato, iremos subiendo poquito a poco la luz para que el calor le llegue más de lejos, pero siempre vigilándolos y teniendo mucho cuidado con ellos. Tendremos que aprovechar los días buenos, los días de sol, para sacarlos un poco al exterior y que se vayan aclimatando. Pero evidentemente aquí no hay una pauta definitiva a seguir, porque tampoco podemos saber exactamente cómo van a venir las temperaturas, cómo van a venir los días en invierno. Por eso, poquito a poco y con mucho ojo. Y lo más importante también, claro está, sin prisa. Todo esto es lo básico, es lo que tenemos que hacer al sacar los pollitos de la incubadora y meterlos en la criadora. Esto lo hemos hecho por las preguntas que nos hacéis, que ya hemos hablado de ello en nuestro canal, para así entrar con esto en este vídeo. Pero realmente por lo que hacemos este vídeo es para contaros, sobre todo a los que sacáis muchas cantidades de pollitos, un sistema de seguridad por si se nos funde la bombilla, la fuente de calor principal en la criadora. No es necesario tener varias bombillas porque consumirían mucha energía, y sí ese sistema para que si ocurre cualquier problema con la fuente principal de calor, tengamos unas en la manga que nos pueda salvar toda la producción. Fijaros aquí el dibujo que tenemos en nuestra pantalla, que va a ser lo que nos va a servir para explicar este fácil dispositivo de emergencia por si se nos funde la fuente de calor principal. Aquí tenemos el dibujo de dos lámparas en la criadora y un termostato. Este termostato controla una de las dos lámparas, ¿vale? Y la sonda del termostato estará cerca de la otra. Esta lámpara, esta fuente de calor estará siempre conectada. Imaginaros que los pollitos estarán siempre por esta zona debajo, porque será la única fuente de calor que estará conectada. Ahora bien, os explico. Esta otra lámpara estará apagada siempre. ¿Por qué? Porque estará conectada al termostato y el termostato a su vez tendrá la sonda cerca de esta lámpara encendida. Aquí habrá mucha temperatura, mucha calor. Entonces el termostato lo tendremos programado a 37 grados aproximadamente. Aquí no tenemos que tener tanta exactitud como por ejemplo cuando estamos incubando, porque se trata de tener una fuente de calor para los pollitos. Entonces aquí evidentemente vamos a tener 37 de sobra, puede que incluso hasta 50 o más, dependiendo lo que acerquemos la sonda. Tampoco tiene que estar muy encima, porque lo que nos interesa es que la sonda registre más de 37 grados, 39, 40, 50, para que el termostato no actúe, porque el termostato estará programado de 37 a 38 grados y por lo tanto, como aquí hay mucha temperatura, esta lámpara estará apagada. ¿Dónde viene este sistema de seguridad? Pues viene de la siguiente forma. Supongamos que esta lámpara se funde, se avería, pues entonces la temperatura empezará a caer, empezará a bajar, y una vez que la temperatura baje de 37 grados, que es a lo que tenemos programado el termostato,
el termostato cogerá y encenderá esta lámpara que tenemos de emergencia. Entonces el termostato apagará y encenderá esa lámpara pues en un intervalo de 1 grado o 2, lo que le hayamos programado. Por lo tanto, mientras que se nos ha fundido la fuente de calor principal, el termostato activará la otra una vez que la temperatura caiga por debajo de los 37 grados centígrados. Esto, que parece una tontería, nos puede salvar muchos pollitos de morir de frío en caso de que no nos demos cuenta o no podamos estar atendiendo constantemente la iluminación, el calor de nuestra criadora. Ya digo que es un detalle mínimo y muchos de vosotros podríais decir que teniendo las dos lámparas pues nos quitamos de problemas. Si se funde uno, todavía tenemos el otro. Pero lo que conseguimos con esto es un ahorro de energía importantísimo. Tenemos un ahorro porque las potencias de estas lámparas, cuando criamos mucha cantidad de pollitos, tienen que ser potencias muy grandes. Hablamos de 250, 300 vatios, incluso más. Entonces, en vez de tener constantemente, por ejemplo, encendidas dos lámparas de 250, que serían 500 vatios de potencia, pues el consumo sería el de una de las lámparas, 250, más la energía en reposo que consuma el termostato, que será mínima, ya que el termostato y la otra lámpara actuarían en caso de rotura de la fuente de calor principal. Ya digo que puede parecer una tontería, pero que nos puede salvar en más de una ocasión. Una pregunta que hacéis constantemente es que en qué tiempo podemos sacar los pollitos al exterior. Y eso va a depender, va a variar de la estación del año en la que nos encontremos. En primavera, verano, evidentemente es mucho más fácil porque la temperatura a lo largo del día ya empieza en primavera a ser buena y en verano ya podemos confiar en cualquiera de los días. Hay que prestar especial atención a las noches donde las temperaturas pueden ser frescas. Evidentemente, si hablamos de otoño e invierno, es más complicado, ya que tenemos que tener la seguridad de que los pollitos están bastante bien cubiertos de plumas, sacarlos los días de sol donde la temperatura sea lo más parecida a la primaveral posible, pero ojo con las noches. Tenemos que de nuevo meter los pollitos durante la noche en la jaula criadora y proporcionarle una temperatura que sea lo más agradable posible. En este caso es uno de los vídeos que nos enviasteis por correo y podéis ver a los pollitos ya en su nueva ubicación en el exterior con unas matas de maíz sembradas unos días anteriormente para que puedan disfrutar de esa comida verde también en el exterior. Resumiendo, este trabajo es más fácil en verano, donde solo tenemos que prestar atención a las noches, y hay que hacerlo progresivamente en el otoño e invierno, porque no podemos tirar a la basura todo el tiempo que hemos dedicado a estos pollitos en la jaula criadora hasta ponerlos prácticamente en este tamaño. Sacarlos cuando los días sean soleados, pero tenemos que cobijarlos durante la noche.